Libro de Génesis, capítulo 2, verso 17. Te pido que en esta mañana pues descanses en el Señor. No pienses en problemas en estos momentos. Pídele al Espíritu Santo que Él ministre tu vida, porque es importante, muy importante para nosotros este mensaje. Libro de Génesis, capítulo 2, versos 17 y 18. En el nombre de Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es luz. Tu palabra cambia, transforma, vivifica, renueva nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Bendícenos a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un inquilino maldito. Ese es el título del mensaje. Un inquilino maldito. Gloria a Dios. Jehová habló con el hombre. Claro, preciso y conciso. No comerás del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, a veces nosotros más fácil escuchamos la voz del enemigo que la voz de Dios. Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos ministra, pero nosotros, por nuestros propios pensamientos, queremos cambiar lo que Dios nos ha dicho. Queremos probar, queremos ver, oler. ¿Ah? Qué bonito se ve el pecado, y no duele. Decía un predicador: si el pecado fuera un dolor de muela, nadie pecara. Todo el mundo echara para atrás. No, espérate. Pecar, no, jamás. No obstante lo que Dios le ha dicho al hombre: no comerás de ese árbol, porque el día que comieres de él, ciertamente, una confirmación, ciertamente morirás. Ahora, oye lo que le dice el diablo. Capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo fue que Satanás le dijo? Sabiendo el bien y el mal. ¿Es acaso el mal un conocimiento? ¿Es algo que solo está en mis pensamientos? ¿O es un espíritu inmundo que penetra dentro de la persona y lo hace pensar conforme a la oscuridad y a las tinieblas? Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Hay dos tesis. Una es la tesis de Dios: el día que comas de ese árbol vas a morir. La otra es la tesis de Satanás. El Señor lo reprenda: no morirás. Lo que pasa es que Dios es un egoísta. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos, tu entendimiento, tu razonamiento va a ser abierto y tú serás igualito que Dios. Conocerás el bien
y el mal. ¿Tú sabes por qué Dios no quería que el conocimiento del mal, como dice la palabra hasta ahí, ¿verdad? En la palabra no de Dios, sino en la palabra de Satanás? Tú conocerás, tú serás como Dios, tú sabrás como Dios. Pero Dios sabe, y lo sabía entonces, que el mal no es un conocimiento, que el mal no es una sapiencia, que el mal es un espíritu que toma posesión de la persona. Y una vez entra en la persona y toma posesión, lo esclaviza, lo dirige, cambia sus pensamientos. Entienda o entendamos que el mal no es una emoción, es un espíritu. Un espíritu. Libro de Romanos, en su capítulo 7, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Todos sabemos eso. Amén. Porque el pecado, ponme atención, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, presta atención, vendido al pecado, es decir, al príncipe de las tinieblas. A él fuimos vendidos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Atención aquí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es que hace? El pecado que mora en mí. Morar es habitar, residir, vivir en un lugar. Eso es morar, vivir en un lugar. Y dice Pablo que el pecado vive ¿dónde? Vive en él, dentro de él. Y ya él comienza a actuar, comienza a hacer cosas impulsado por el que vive en él, es decir, por el pecado. Ya no soy yo, dice Pablo. Ya no soy yo, porque en mis pensamientos, dice él, yo quiero hacer lo bueno. ¿Quién no quiere hacer lo bueno? Yo quiero hablar conforme a lo que Dios dice en su palabra, pero no puedo. ¿Por qué?
Porque el pecado que mora en mí me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Gloria a Dios. De ahí el asunto de la liberación, hermano. De ahí el asunto de la renunciación a los pactos y a las cosas que consciente o inconscientemente hemos hecho nosotros. Usted se imagina cuando la Biblia dice: nueva criatura somos en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, ¿verdad? Amén. Gloria a Hay Dios. un nuevo nacimiento. Amén. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama título de propiedad. Cuando andábamos en el mundo, éramos propiedad de Satanás, el Señor lo reprenda. A Él le servíamos. Él nos llevaba de un lugar para otro. Es más, muchas veces, cuando nos envolvíamos en discusiones y en pleitos, contábamos con el poder de Satanás. Y decíamos: yo salgo bien de esto, conmigo nadie puede. A mí nadie me va a hacer frente, olvídate de eso. Nadie me va a hacer frente. De esta salgo yo. Y uno se explayaba. Ahora ya me convertí al Señor. Ahora hay una controversia. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios quiere morar en mí, pero yo estoy ocupado. ¿Por qué yo estoy ocupado? Por el pecado que mora en mí. Amén. Gloria a Dios. Es lo que le sucedió a Pablo. Pablo tuvo una lucha espiritual que él pensaba al principio que era una lucha mental, pero no era mental, era una lucha espiritual, porque Pablo, habiéndose convertido al Señor, tenía pensamientos buenos, tenía pensamientos para bien, pero actuaba mal. No sabemos cuál era la tentación de Pablo. Gloria a Dios. Recordemos que Pablo era un hombre casado, posiblemente viudo, y que no se volvió a casar. Entonces Pablo, siendo viudo y habiendo sido casado, no sabemos nosotros por cuántas tentaciones habrá pasado Pablo, cuántos momentos de dificultad sexual, mental tuvo Pablo, cuántas tentaciones Pablo tuvo que vencer, cuántas veces Pablo tuvo que decir: no lo haré más, y 30 segundos después lo estaba haciendo. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, hablando el salmista: Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Tu buen espíritu me guíe hacia puertos seguros. Amén. Porque yo con mi fuerza no puedo pelear contra Satanás y los demonios. No puedo, hermano. No puedo. Gloria a Dios. Lo tengo pisado, una cucarachita. No crea eso, hermano. No crea eso. No crea eso. No crea que usted lo tiene pisado. No crea que es una cucarachita. Estamos hablando del príncipe de las tinieblas, del rey de este mundo, ahora mismo, actualmente. El que ocasiona que los hombres se maten entre sí. El que provoca que usted desafíe a un policía y un policía le pegue un tiro, hermano. El que provoca que una gente robe, que una gente mate y que cometa todo tipo de improperios. Oiga, quizá a usted no le ha tocado navegar entre delincuentes. Pero la mayoría de los delincuentes, cuando usted le pregunta: ¿por qué tú hiciste eso? ¿Qué te hizo armarte de valor para tú hacer eso? Y ellos dicen: yo no sé. Esa noche yo escuché una voz que me dijo: mátalo. Y me levanté y cogí el cuchillo y fui y lo maté. Era algo que me dominaba. Yo no pensaba en otra cosa.
En una ocasión, yo estaba en un negocio que yo tenía en la banda con Albert Thomas. Y llego y encuentro a un tipo sentado, bebiéndose un pote de ron. Sentado ahí en el negocio. Ya habían habido desavenencias con él porque no querían verlo ahí sentado. Y yo le digo, tranquilo, que no conoce el tipo acaba de salir de la victoria por muerte. Entonces, una gente que acaba de salir de la victoria por muerte, tú no puedes venirle con vagabundería, porque cuando viene a ver, lo va a hacer que cometa un problema contigo. Y me acerco a él, lo saludo, dime mi hermano, ¿cómo estás? ¿Y cuándo saliste? Salí hoy. Y vuelvo ahorita para allá. Digo, ¿cómo así? Sí, me estoy bebiendo este pote, anda con un puñal, un matabaco. Me estoy bebiendo este pote para ir a matar el suegro mío. Ya yo dejé mi lugar allá en la Victoria, tempranito estamos allá otra vez. Y yo, pero ¿cómo va a ser, mi hermano? ¿Cómo que tú vas a matar el suegro tuyo? Me dice, sí, porque todos estos años que yo me chupé en la Victoria fue por él. Él fue el que me denunció, fue el que me chivateó. Entonces yo salí, nada más fue a matarlo a él para volver para allá otra vez. Le digo yo a la persona, medio calladito, mira, el anda en esto y aquí, tú te pones a reñir con ese tipo. Matar a uno y matar a dos es lo mismo. Si ya yo tengo la intención de matar a uno, y aparece alguien que me viene a hablar de disparate, mato a ese, voy corriendo, mato al otro, ya, es lo mismo. No hay problema en eso. Uno tiene que ser sabio y saber cómo tú te pronuncias con el otro. No menosprecies a nadie para preservación de uno mismo. Pues miren, tempranito al otro día, el corredero, ¿qué fue? No, fulano que mató al suegro. Lo mató. Él dijo que lo mató. El pecado no es un pensamiento. Cuando él salió de la victoria con ese pensamiento, lo voy a matar, no es el pensamiento, hermano. Es un demonio, entiéndalo, hermano, es un demonio que lo posee a él y lo lleva y le dice, hazlo, mátalo. Mátalo. Y hasta que no lo haga, ese pensamiento no lo va a dejar. Quizá usted nunca ha navegado en las tinieblas. Quizá usted no sabe ni siquiera lo que es eso. Yo sé lo que es eso, porque yo he caminado en ese mundo. Yo he caminado en eso y sé lo que es eso. Y puedo contarte cosas que tú puedes hasta no creerlas. A veces uno como siervo de Dios no quiere tocar ese punto de la oscuridad y de las tinieblas, porque hay gente que en lo adelante entonces te tilda de otra cosa o te menosprecia. O cuando ve la unción del santo en ti, dices, cuidado, cuidarse es un demonio. Pero no, nueva criatura somos en Cristo Jesús. El espíritu del hombre debe ser guiado por un espíritu mayor. En el caso de los delincuentes, el espíritu que los guía a ellos es el espíritu del pecado, impulsado por Satanás y los demonios, el Señor los reprende. Ahora, en el caso nuestro, el espíritu que nos posee es el espíritu de Dios, el cual es una parte de Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero tú ves, por ejemplo, el asunto de la obediencia, que nosotros decimos, yo soy obediente, hermano. Miren, no hay un evangélico más obediente que yo. Eso no es verdad. En la mayoría de los casos no es verdad. En la mayoría de los casos no obedecemos ni al hombre ni obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados por nuestras propias emociones. Pero desobedecemos a Dios y no pasa nada. Nada. ¿Por qué? Porque Dios va acumulando las cosas para el día del juicio final. Es ahí donde Dios nos va a decir, ¿te acuerdas en tal época que hiciste tal cosa? Señor, yo. Una pantalla gigante, me imagino yo, ¿verdad? Ahí estoy yo, haciendo lo que Dios dijo que yo estaba haciendo. Y yo me veo, digo, sí puede ser yo. Sí, ay, verdad, sí, yo hice eso, fue verdad.
no pasó nada. En el caso de los espíritus inmundos, déjame decirte que a nosotros, los hijos de Carmelo y Minerva, los demonios nos daban pena cuando nos portábamos mal. Pena con correa cuando nos portábamos mal. Y nosotros lo teníamos como santo y creíamos que eso era una cosa muy buena que venía de Dios. En una ocasión en los Alcarrizos yo desobedecí una orden y me dijeron: no te vayas, no te vayas. Y yo dije: me voy. Y salí. Duré más de 2 horas dándole la vuelta a la manzana, que no hallaba por dónde salir. No hallaba salida. Le daba la vuelta y ¿a dónde que estoy? ¿Y dónde que estoy, Dios mío? Pues yo estoy perdido. ¿Y qué es? En una me senté, y cuando me senté en una piedra, estaba frente a frente a la casa de la vieja mía, que fue de donde yo salí. O sea, di toda la vuelta del mundo, pasé no se sabe cuántas veces por el frente de la casa de ella y no vi la casa. Hasta que me senté, cuando me senté, por ahí que vive la vieja mía, ay Dios mío. Y entonces ahí como que volví, pero es por aquí. No pude salir. Pero en el caso de Dios, Dios te deja. Tú desobedeces a Dios y a lo mejor tú piensas que es que Dios, bueno, Dios se le olvidó. No, es que Dios acumula para el día del juicio final. Entiende que el mal no es un conocimiento, que el mal no es un saber, sino un espíritu que se posesiona de la persona. ¿Y qué es posesión? Dominio. Dominio del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como un agente interno. Es decir, el espíritu inmundo se mete en la persona y hace que haga cosas que la persona día tras día dice que no lo va a hacer. No lo voy a hacer. Ya la última vez no lo voy a hacer. Y al otro día vuelve y lo hace. Usted sabe cuántas veces los adictos a las drogas, llorando, dicen: no voy a usar más droga. Usted sabe cuántas veces yo dije: no voy a beber más. O cuántas veces yo dije: último cigarrillo que me fumo. Y a los 10 minutos estaba yo en el colmado: dame una caja de la de 20. Ahora me lleve el otro, ¿qué me importa a mí? Como que yo me voy a fugir. Y fuman. Ese día era que yo fumaba. Ese día era que yo fumaba. Cuando yo decía que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque un espíritu que te posee, que te dirige. Usted no ha visto el caso de mujeres, perdón, las mujeres, pues yo pongo ese ejemplo con mujeres, puede ser un hombre, mujeres, puede ser, que el esposo la tiene bien, como una reina, dinero, le compra carro, le compra un apartamento, los mejores vestidos, las mejores ropas, y la tipa se acuesta con un delincuente que no tiene un peso en el bolsillo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de muerte que la posee a ella y que la lleva a hacer esas cosas. Y 1000 veces ella llora por las noches y dice: pero ¿cómo yo le hago eso a mi esposo? Me tiene bien. Mira, me compró un carro, me compró un apartamento, me da mucho dinero, yo vivo bien, ¿por qué lo hago? Ella no sabe por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque dentro de ella es un espíritu inmundo que la convence y la hace pecar. Y aunque ella diga que no lo va a hacer, solo la sangre de Cristo nos puede librar del poder del mal, hermano. Amén. Solo la sangre de Cristo, no hay otro remedio, hermano. Gloria. Ahí veía yo, le decía que veía un testimonio en personajes, con el chico Sandy, de un muchacho que yo le daba terapia espiritual en Hogar Crea. Y cuando lo vi, no lo estaba conociendo, hace muchos años ya de eso, hace como 15 años de eso, quizás más. Pero cuando él dijo el apellido, sí me acordé de él. Él es apellido Caparrosa. Cuando él dijo fulano Caparrosa, digo: sí, hombre, Caparrosa, cuando estábamos en Hogar Crea aquí en Los Palmares. Y ese muchacho comenzó a contar su historia. Lo violaron a los 7 años. Lo violó creo que su primo. Y dice él: oye, cuando mi primo me violó,
se posicionó de mí un espíritu inmundo. Y aunque él no lo manifestaba, odiaba a las mujeres. Oye, homosexual oculto por muchísimos años. ¿Cuándo él se liberó? Cuando se convirtió al Señor. Cuando se convirtió en Hogar. Cuando se convirtió al Señor, que viene entonces el Espíritu de Dios y desaloja ese espíritu inmundo y lo echa afuera y coloca un centinela. Aquí tú no puedes volver a entrar porque esta casa ya está ocupada. Entonces, ahí él fue liberado. Casado, con familia, con hijos. ¿Cuándo? Después que él se arrepintió, que él se convirtió a Jesucristo. Es la diferencia, hermano. Es la diferencia. Mucha gente piensa que nosotros somos simplemente religiosos. Es verdad que nos catalogamos como religiosos porque profesamos una religión. Pero el poder del Evangelio va mucho más allá de la simple religión. ¿Por qué? Porque hay un poder de liberación que solamente Cristo lo puede hacer. Amén. Hay cosas que nadie las puede hacer si no es Cristo, hermano. Amén. No sucede eso en las otras religiones, hermano. Lamentablemente, pero la verdad no sucede. No sucede. Por eso usted ve que se cansan de hacer y de hacer y de hacer para hacerse merecedores de algo. En el caso nuestro, lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y Él se encarga del resto. Porque no es por lo que yo haga o deje de hacer, es por el Cristo que vive en mí, que domina mi mente, que domina mi corazón, que no permite, aunque yo quiera, hermano, que yo pueda pecar. De ahí que la Biblia dice que Dios no envía tentación o no permite tentación que nosotros no podamos sobrellevar. Todos somos tentados. ¿O cree usted que porque uno sea pastor, o sea predicador, o sea evangelista, no aparecerá un momento en que uno sea tentado? Sí, muchísimas ocasiones. Ahora, cuando llega la tentación, juntamente con la tentación llega el Espíritu de Dios y comienza a ministrarle a uno. No, tú no lo puedes hacer. Recuérdate que tú eres un pastor. O recuérdate que tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Recuérdate que si tú haces eso, no solamente tú vas a caer, sino muchos a través de ti van a caer. Que tú no lo puedes hacer. ¿Y qué sucede con nosotros entonces? Que escuchamos la voz de Dios y nos arrepentimos. Pero fuimos tentados. Igual que todo el mundo. Fue Cristo tentado. No dice la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo lo mismo que nosotros, pero que no cometió el pecado. No permitió que ese espíritu inmundo llamado pecado se posesionara de él. No lo permitió. Esto no lo entiende todo el mundo, hermano. Esto no lo entiende todo el mundo. Oye lo que sigue diciendo la palabra en el libro de Romanos, verso 17. De manera, dice Pablo, ¿verdad? Retomando, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no, hermano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Si yo entiendo eso, me voy a librar de muchísimos problemas. De muchísimos. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la tentación, que va a llegar, por eso siempre uno tiene que cuidarse.
¿Usted cree que yo soy capaz de que yo voy manejando un vehículo de aquí para Santiago, por ejemplo, y aparece una muchachona pidiendo bola, muy bonita, muy buenona ella, pidiendo bola, y yo la voy a montar? Yo sé que ando solo, pero ni solo ni acompañado no la voy a montar. ¿Por qué no? Porque yo sé que inmediatamente ella se monte en el vehículo, el enemigo la va a impulsar para que ella comience a tentarme. Y yo soy un hombre. Y me gusta mi mujer, ¿verdad? Me gustan las mujeres. ¿Verdad que sí? Entonces voy a caer fácilmente. Si yo tengo que librarme de la tentación, ¿cómo? No cayendo en el problema, no provocando yo mismo mi propia tentación. Amén. Entonces el pecado que mora en el ser humano desde el Edén para acá, desde que Eva comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, para acá, el mal se posesionó de la humanidad. Entonces, el mal o el pecado es el problema. La pregunta es, si el pecado es el problema, ¿cuál es la solución? Bueno, Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne es débil, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne a través de Cristo Jesús. Es decir, la única solución que tiene el pecado se llama Jesucristo. No hay nadie fuerte que no pueda caer. Olvídense de eso. No hay nadie fuerte que no pueda caer. Oye, el pecado es algo tan fuerte que cuando se posesiona de un ser humano, no le deja dormir, le quita el sueño. Y el pensamiento ahí. Y lo más grande es la lucha mental que se da en uno. No lo voy a hacer. Es que yo amo a Dios. Es que yo leo la Biblia. Es que yo oigo los mensajes. Es que yo hasta canto canciones cristianas. Y por otro lado, no, hombre, no va a pasar nada. Eso nadie lo va a saber. Eso nada más Dios y tú. Porque tú no estás haciendo nada malo. Tú no estás haciendo nada que no. Pues tú lo puedes hacer. Hoy en día hay dos excusas para pecar y con esto concluimos. Uno, si te causa placer, es decir, si te gusta, hazlo. No hay problema. No más que te guste, si te gusta, hazlo. Y la otra parte es, si hay amor, lo puedes hacer porque aún Dios es amor. Pues déjame decirte que ni una ni otra. Nosotros, los que andamos en el Espíritu de Dios, no nos guiamos ni escudados en el amor, ni en los sentimientos. No es porque a mí me guste. A mí me puede gustar, pero yo no soy dirigido por lo que a mí me gusta, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no lo puedo hacer, aunque me guste, yo decido no hacerlo. No lo voy a hacer. Me gusta, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no lo haga. Que no lo haga. El diablo viene disfrazado de ángel de luz y siempre envuelto en la palabra amor. Usted no se imagina cuántos crímenes están envueltos en esa palabra. ¿Cuántas personas abren la puerta al mal
¿De qué manera? Sencillo. Sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, pero tienes tu mejor amiga. O conoces a alguien. Y en medio de una conversación, esa persona comienza a contarte su vida y de repente tú te sinceras y comienzas a contarle la tuya. Y ahí caes tú a decirle, mira, lo que pasa es que, te digo la verdad, yo soy casado, pero mi esposa no me atiende, mi esposa como que no me quiere, mi esposa es así, 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 así. Y esa persona, que quizás está pasando por lo mismo que yo, entonces comienza a decirme, esa persona no te merece. ¿Y cómo que tú estás con esa mujer? No, esa mujer es mala, esa mujer es esto, esa mujer es aquello, esa mujer es lo otro. Ya le diste cabida al diablo. Ya el espíritu inmundo está en tu mente y en la mente de esa persona para llevarte a pecar. Y una vez que el pecado se consuma, estás condenado a muerte. El pecado, Satanás, los demonios, son un inquilino maldito que no lo queremos dentro de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.